Este video sirve para explicar los temas de derivada compleja con algunos ejemplos, funciones alomorfas con algunos ejemplos y contraejemplos, y las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Para empezar, vamos a dar un poco de introducción al tema, recordando algunos conceptos básicos sobre números complejos y funciones de variable compleja, para después poder pasar a analizar las diferencias entre el análisis real y el análisis complejo. Bueno, nosotros sabemos que un número complejo tiene la forma z igual a x más y, donde x va a representar la parte real y la parte imaginaria es y nuestra unidad imaginaria es y. Geométricamente los números complejos pueden representarse en el plano complejo, donde la parte real nos va a corresponder al eje horizontal y la parte imaginaria al eje vertical. De esta forma, cada número complejo puede interpretarse como un punto en el plano. Ahora, explicando un poco las funciones de variable compleja. Una función de variable compleja es decir, que f va de los complejos a los complejos. Si escribiéramos z igual a x más y, entonces cualquier función compleja puede expresarse como fz igual a ux, y más i vx, y, donde ux, y representa la parte real y vx, y la parte imaginaria de la función. Para finalizar esta parte de introducción, es importante entender la diferencia entre el análisis real, que es lo que hemos visto hasta ahora, y el análisis complejo. En análisis real, el límite se aproxima únicamente sobre la recta real. Sin embargo, ahora, en el análisis complejo, el límite puede aproximarse desde infinitas direcciones dentro del plano complejo. Esto nos va a provocar que la derivabilidad compleja sea una condición mucho más fuerte que la derivabilidad real, ya que el comportamiento de la función debe ser consistente sin importar la trayectoria de aproximación. Y esta idea va a ser fundamental para introducir posteriormente las ideas de derivada compleja y las ecuaciones de Cauchy-Riemann que le van a explicar mis compañeros. ¿Qué tal? Yo les hablaré sobre la derivada compleja, ¿vale? Veremos qué es, cómo se comporta en un espacio bidimensional y por qué es mucho más restrictiva que la derivada que conocemos en los números reales, ¿vale? Primero empecemos con lo que es la definición formal de derivada compleja. ¿Ok? Vale. Para empezar, revisemos la definición formal en el plano complejo. Sea f una función cuyo dominio de definición contiene un entorno de un punto z0, la derivada de f en ese punto que denotamos como f, de z0 se define mediante la siguiente ecuación que vemos en pantalla, que es igual al límite del cambio de z cuando tiende a 0 de f de z0 más el cambio menos fz de 0 sobre dicha diferencia. Claro, esta definición es válida siempre y cuando el límite exista. A simple vista, la fórmula nos parece idéntica a la que usamos generalmente en el cálculo real. Pero como veremos, esta similitud visual oculta una pequeña restricción analítica. Ok, ahora veremos la exigencia e independencia de trayectoria. Aquí es donde nos encontramos con una exigencia topológica del límite bidimensional. Pues para que este límite del cociente de diferencias exista, debe arrojar exactamente el mismo valor sin importar la dirección o el ángulo desde el cual la diferencia de z se aproxime al origen. A diferencia de la recta real, el plano complejo impone un cerco de 360 grados. Esto significa que debemos considerar cualquier aproximación arbitraria donde tenemos un cambio de x y y tendiendo justamente al origen. Esto es un entorno tan estricto que analíticamente se le considera un verdadero campo minado topológico. Perfecto. Ahora veamos una pequeña comparación con la derivada que nosotros conocemos, ¿vale? Ok.
Para entender esta exigencia conceptual que describimos como extrema, contrastemos un poco el caso real, es decir, con una variable real. Ok, en la derivada real, el dominio de aproximación es unidimensional, o sea que esto corresponde tal cual a la geometría de una recta. Ahora, al estar en esta recta, solo existen dos trayectorias posibles. Esto para acercarnos, claro, ya sea por la izquierda o por la derecha. Algo que contrasta completamente con la derivada compleja, ya que opera en un dominio bidimensional, es decir, que opera en una geometría de un disco abierto. Esto implica que el plano complejo hay infinitas trayectorias posibles, ya que puedes acercarte a través de cualquier curva bidimensional. Debido a esta diferencia, lograr la derivabilidad compleja es una propiedad matemática profundamente excepcional. Veremos un pequeño ejemplo para poder ilustrar la viabilidad analítica de, de esta derivada. Tomemos la función cuadrática f de z igual a z al cuadrado. Al evaluar el cociente de diferencia y aplicar el límite cuando la diferencia de z tiende a cero, los términos se simplifican de forma polinómica y el resultado de la derivada es simplemente 2z. Sin embargo, la intuición se rompe rápidamente con los siguientes contraejemplos. Muy bien, ahora tomemos la función f de z igual a el valor absoluto de z al cuadrado, aunque sus componentes son continuas en todo el plano, su derivada solo existe en el origen, es decir, cuando z es igual a cero. En cualquier otro punto falla la prueba de independencia de trayectoria. Ahora veamos un caso un poco más drástico, que es el del conjugado de z. A pesar de ser una transformación geométrica, digamos, simple, esta función no es diferenciable en ningún punto del plano complejo. Lo que podemos ver en estos contraejemplos es que justamente en el plano complejo la continuidad no garantiza la diferenciabilidad. La condición necesaria y definitiva para que una función pueda ser diferenciable está en las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Sus derivadas parciales de primer orden deben obedecer el puente restrictivo que vemos en pantalla. O x debe ser igual a vy y uy debe ser igual a menos vx. En conclusión, podemos ver que la derivada compleja es mucho más que una simple adaptación de matemáticas reales. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann son una condición estructural ineludible que nos impone este límite bidimensional. Muchas gracias por su atención. Hola a todos. En esta presentación les voy a hablar sobre lo que significa holomorfa. Para empezar, necesitamos entender qué es el límite complejo. A diferencia del mundo de los números reales, aquí la aproximación en un punto ocurre desde cualquier dirección, o sea, en 360 grados, no solo desde la izquierda o la derecha. Y la derivada se define formalmente como está en la presentación. Pero, ¿qué significa realmente que una función sea holomorfa? La condición no basta con que la función sea derivable en un solo punto, z0. La función debe ser derivable en todo un disco abierto alrededor de ese punto. El límite debe existir y debe ser exactamente el mismo sin importar la trayectoria geométrica que elijamos para acercarnos. Si comparamos el cálculo real en el eje una dimensión con el cálculo complejo en el plano 2D, la diferencia es abismal. En el mundo unidimensional, derivar implica solo dos caminos de aproximación posibles. En el mundo complejo, la derivabilidad es omnidireccional y exige una armonía total. Las partes real e imaginaria de la función no pueden actuar por su cuenta.
deben sincronizarse perfectamente. Esta sincronización mágica es lo que gobierna las famosas ecuaciones de Cauchy-Riemann que explicarán más adelante. Las funciones holomorfas no son casos aislados, forman un ecosistema cerrado y algebraicamente perfecto. La suma y el producto son perfectamente estables. Si tenemos dos funciones holomorfas f y g, tanto su suma f más g como su producto f por g también lo son. También el cociente es holomorfo en todo punto donde el denominador cumpla que g de z sea distinto de 0. Y la composición. Si f y g son holomorfas, la composición de f con g hereda la holomorfía, cumpliendo fielmente la regla de la cadena. Vamos a ver quiénes admitimos en este, podemos decir, club holomorfo y quiénes quedan fuera. Unos ejemplos dentro del club tenemos a los polinomios como z cuadrada más z más 1, que son funciones enteras, es decir, holomorfas en todo el plano complejo. Tenemos la exponencial, que representa la perfección analítica, ya que su derivada es ella misma. Y a las trigonométricas como seno y coseno, que están íntimamente relacionadas con la exponencial gracias a las fórmulas de Euler. Por otro lado, las que no pertenecen a las holomorfas son la función valor absoluto de z cuadrado, solo es derivable en el origen y al no ser derivable en un disco abierto se queda fuera. El conjugado de z falla miserablemente en las ecuaciones de Cauchy-Riemann que mencionamos antes y que veremos después, y la función definida como x, que directamente no es derivable en ningún punto. Pertenecer al club holomorfo trae consigo lo que llamamos unas consecuencias que si existe la primera derivada, entonces existe automáticamente todas las derivadas de orden superior, entonces son infinitamente derivables. Además, estas funciones poseen una geometría conforme, lo que significa que preservan los ángulos y la forma de figuras infinitamente pequeñas, transformando el espacio de manera fluida sin romperlo. Y como si fuera poco, sus partes real e imaginaria actúan como conjugados, siendo soluciones exactas de las ecuaciones de Laplace, una propiedad que resulta ser pura magia para modelar la física de fluidos. La fórmula de Cauchy, esto nos lleva a una de las cumbres del análisis complejo, el puente integral o la fórmula de Cauchy, que esta fórmula establece, como lo podemos ver en la presentación, lo que esta ecuación nos dice es de forma profunda que es la información global dicta la realidad local. Los valores de una función holomorfa dentro de un disco están completamente determinados por lo que ocurre en su frontera. En este plano matemático, nada está oculto. Ahora, llegamos al clímax analítico, contrastando nuevamente dos realidades. En el mundo real, una función puede ser infinitamente derivable, pero jamás coincidir con su serie de Taylor. En los números reales, la derivabilidad no garantiza mucho. Pero en el mundo complejo, rige el teorema supremo. Si una función admite una sola derivada compleja, esto implica de inmediato que coincide exactamente con su serie de Taylor. En resumen, la holomorfía y la natalicidad son verdaderamente matemáticamente equivalentes. El motor geométrico. ¿Cómo funciona este motor geométrico que conecta la derivabilidad con las series infinitas? La integral de Cauchy que vimos antes captura toda la esencia de la función. El término algebraico 1 entre z menos z0 que está dentro de la integral se expande como una serie geométrica infinita, y el resultado al integrar esa expansión a la función se despliega inevitablemente como una suma de potencias. Para concluir, quiero hablarles del principio de identidad. En el plano complejo, la información no se puede esconder. Si dos funciones holomorfas coinciden en un pequeño subconjunto de puntos que se acumulan, son inevitablemente idénticas en todo su dominio. Conocer una función holomorfa en la más mínima vecindad es literalmente conocer su verdadera absoluta en todo el universo. Por lo tanto, la holomorfía no es solo una propiedad matemática aislada, es, en su estado más puro, un estado de rigidez. Muchas gracias por su atención. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre las ecuaciones de Cauchy-Riemann y un poco sobre su contexto histórico, ¿no? Estas ecuaciones de Cauchy-Riemann son dos ecuaciones diferenciables parciales fundamentales en el análisis de funciones de variable compleja. Estas ecuaciones establecen que la derivada de la parte real, u en este caso, respecto a x es igual a la derivada de la parte imaginaria v respecto a y, ¿no? La derivada de u respecto a y equivale al negativo de la derivada de v respecto a x, ¿no? Y aunque llevan los nombres de Cauchy y Riemann,
desde un punto de vista histórico, pues ya habían sido tratadas, ¿no? Durante el siglo XVIII, ¿no? De Allenberg, y fue Euler quien desarrolló para aplicarlas a la mecánica de fluidos y a la cartografía, ¿no? Por lo que estrictamente deberían de llamarse, bueno, un poquito más profundo, ¿no? De Amber Euler, ¿no? Después, ahora el mensaje central, pues de todo esto de la geometría, ¿no? Y todo, es la intuición principal detrás de estas ecuaciones, es que cuando tratamos con funciones analíticas, las partes real e imaginaria de un número complejo no son simples cantidades independientes, sino que están estrechamente entrelazadas, ¿no? En la práctica esto significa que si sabemos cómo varía nuestra función en la dirección X, las ecuaciones de Cauchy-Riemann nos permiten calcular exactamente cómo va a variar esa función de la dirección perpendicular de Y, ¿no? Ahora, hay unas condiciones necesarias, pero no suficientes, ¿no? De todo esto. Justo un punto donde debemos de tener mucho cuidado es verificar que estas ecuaciones constituyen una condición necesaria, pero no suficiente por sí sola para demostrar la derivabilidad de una función compleja, ¿no? Para garantizar que una función sea verdaderamente diferenciable en el sentido complejo, además de cumplir las ecuaciones que Cauchy-Riemann, es obligatorio que sus derivadas parciales de primer orden existan y sean continuas en el entorno del punto que estamos estudiando, ¿no? Existen ejemplos de las funciones que satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en un punto, pero al no ser continuas no son diferenciables, ¿no? Ahora hablemos un poco de las consecuencias físicas, que son las funciones armónicas, ¿no? La importancia de estas ecuaciones va más allá de las matemáticas puras, ¿no? Y llega a esta física, ¿no? Si tenemos dos funciones de clase C2 que cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, decimos que son armónicamente conjugadas, ¿no? El hecho de que sean armónicas significa que ambas componentes U y V satisfacen la ecuación de Laplace, que es la que tenemos de este lado. Es decir, que las sumas de sus seguras derivadas parciales es igual a cero, ¿no? Gracias a esta propiedad, la teoría de variable compleja es una herramienta ideal para resolver problemas de la física matemática y de la mecánica de fluidos, ¿no? Y por último, aquí la formulación, que cómo se ve esto en coordenadas polares, ¿no? Que también tiene esa aplicación, ¿no? Es indispensable saber que no estamos limitados al plano cartesiano, ¿no? Hay muchos problemas con simetrías donde resulta útil expresar las ecuaciones en coordenadas polares. En este sistema de radio R y ángulo θ, las ecuaciones de Cauchy-Riemann nos dicen que la derivada parcial de U respecto a R es igual a 1 entre R por la derivada de U respecto a θ, y la derivada de V respecto a R es el negativo de 1 sobre R, ¿no? Por la derivada de U respecto a θ. Con esta adaptación polar podemos analizar derivadas complejas de un modo mucho más directo en geometrías circulares, ¿no? Aquí tenemos lo que decíamos, ¿no? La forma polar de las ecuaciones, ¿no? Para comenzar con el cierre de nuestra exposición, debemos destacar que la existencia de la derivada compleja otorga a la función una propiedad geométrica extraordinaria. ¿Y cuál va a ser? Justamente que va a actuar como una transformación conforme en los puntos donde la derivada es distinta de cero. Esto va a significar que las funciones holomorfas preservan localmente los ángulos entre curvas, manteniendo tanto su magnitud como su orientación. Si visualizamos f de z como un campo vectorial de R2 a R2, su dilatación local de área está gobernada por el determinante jacobiano, el cual, gracias a las ecuaciones de Cauchy-Riemann, se revela como exactamente el cuadrado del módulo de la derivada compleja. Pasando a las consecuencias analíticas, encontramos un teorema fundamental de rigidez, que nos dice que si la función es holomorfa en un dominio conexo y su derivada es cero en todo punto, entonces la función es forzosamente constante en todo el dominio. Cabe recalcar que, a diferencia del análisis real, la interdependencia que imponen las condiciones de Cauchy-Riemann genera restricciones severas.
Por ejemplo, basta con que la parte real, la parte imaginaria o incluso el módulo de una función holomorfa sean constantes para obligar a que toda la función sea constante. Esta es una muestra clara de la fuerza que tiene la derivabilidad en el plano complejo. Ahora, siguiendo la línea de Walter Rudin, llegamos a lo que se conoce como el milagro del análisis complejo. En el análisis real, una función puede tener una primera derivada pero no una segunda. Sin embargo, en el plano complejo, esta jerarquía colapsa. Toda función holomorfa es automáticamente analítica. Esto implica que si una función es derivable una vez, es de hecho infinitamente derivable y puede representarse localmente mediante una serie de potencias convergente, donde los coeficientes a sub n están determinados por sus derivadas sucesivas. Esta representación garantiza un comportamiento infinitamente suave y predecible, algo que no siempre va a ocurrir en R. Ahora, también nos podremos dar cuenta que justamente otra consecuencia vital es la relación con las funciones armónicas en R2, pues una función real se denomina armónica si satisface la ecuación diferencial de Laplace, debido a que una función holomorfa cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Se demuestra directamente que tanto su parte real u como su parte imaginaria v son funciones armónicas. Entonces, pues podemos decir justamente que u y v son armónicas conjugadas. Esta conexión es la que ata irremediablemente la teoría de funciones complejas con la física matemática, permitiendo resolver problemas complejos de potenciales mediante herramientas algebraicas simples. Y para concluir, podemos afirmar que las ecuaciones de Cauchy-Riemann actúan como el puente fundamental que eleva las funciones de R2 a la riqueza estructural de complejos. El impacto de la derivada compleja es vasto. En matemáticas puras, impone una estructura rígida de analiticidad. En física, se convierte en la herramienta ideal para resolver la ecuación de Laplace, y en aplicaciones prácticas es el fundamento de la dinámica de fluidos y electrostática. En última instancia, la derivada compleja no solo es una extensión del cálculo real, sino que en realidad, si lo vemos de esta manera, es el descubrimiento de una geometría fundamental oculta en el plano bidimensional. Muchas gracias por su atención. Para comenzar con el cierre de nuestra exposición, debemos destacar que la existencia de la derivada compleja otorga a la función una propiedad geométrica extraordinaria. ¿Y cuál va a ser? Justamente que va a actuar como una transformación conforme en los puntos donde la derivada es distinta de cero. Esto va a significar que las funciones holomorfas preservan localmente los ángulos entre curvas, manteniendo tanto su magnitud como su orientación. Si visualizamos f de z como un campo vectorial de R2 a R2, su dilatación local de área está gobernada por el determinante jacobiano, el cual, gracias a las ecuaciones de Cauchy-Riemann, se revela como exactamente el cuadrado del módulo de la derivada compleja. Pasando a las consecuencias analíticas, encontramos un teorema fundamental de rigidez, que nos dice que si la función es holomorfa en un dominio conexo y su derivada es cero en todo punto, entonces la función es forzosamente constante en todo el dominio. Cabe recalcar que, a diferencia del análisis real, la interdependencia que imponen las condiciones de Cauchy-Riemann genera restricciones severas. Por ejemplo, basta con que la parte real, la parte imaginaria o incluso el módulo de una función holomorfa sean constantes para obligar a que toda la función sea constante. Esta es una muestra clara de la fuerza que tiene la derivabilidad en el plano complejo.
Ahora, siguiendo la línea de Walter Rudin, llegamos a lo que se conoce como el milagro del análisis complejo. En el análisis real, una función puede tener una primera derivada pero no una segunda. Sin embargo, en el plano complejo, esta jerarquía colapsa. Toda función holomorfa es automáticamente analítica. Esto implica que si una función es derivable una vez, es de hecho infinitamente derivable y puede representarse localmente mediante una serie de potencias convergente, donde los coeficientes a sub n están determinados por sus derivadas sucesivas. Esta representación garantiza un comportamiento infinitamente suave y predecible, algo que no siempre va a ocurrir en R. Ahora, también nos podremos dar cuenta que justamente otra consecuencia vital es la relación con las funciones armónicas en R2, pues una función real se denomina armónica si satisface la ecuación diferencial de Laplace, debido a que una función holomorfa cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Se demuestra directamente que tanto su parte real u como su parte imaginaria v son funciones armónicas. Entonces, pues podemos decir justamente que u y v son armónicas conjugadas. Esta conexión es la que ata irremediablemente la teoría de funciones complejas con la física matemática, permitiendo resolver problemas complejos de potenciales mediante herramientas algebraicas simples. Y para concluir, podemos afirmar que las ecuaciones de Cauchy-Riemann actúan como el puente fundamental que eleva las funciones de R2 a la riqueza estructural de complejos. El impacto de la derivada compleja es vasto. En matemáticas puras, impone una estructura rígida de analiticidad. En física, se convierte en la herramienta ideal para resolver la ecuación de Laplace, y en aplicaciones prácticas es el fundamento de la dinámica de fluidos y electrostática. En última instancia, la derivada compleja no solo es una extensión del cálculo real, sino que en realidad, si lo vemos de esta manera, es el descubrimiento de una geometría fundamental oculta en el plano bidimensional. Muchas gracias por su atención.